Continuamos aquí en Alta Política, como todos los martes, en vivo en la señal 2 de Somos Alta. Julio Moreno, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo contento con el primer bloque porque realmente hablar del parque industrial, crecimiento, 4.000 puestos de trabajo directo, uno dice, bueno, Salta medianamente está funcionando, está, digamos, en una proyección de crecimiento porque tenemos recursos naturales, porque tenemos una administración ordenada, y porque hay ganas por parte del empresariado, que es lo fundamental. Hay confianza para seguir apostando a la industria en Salta. Pero yo creo que al mismo tiempo teníamos estos casos de Buenos Aires y Córdoba, dos provincias, diríamos, entre las dos, tienen más de la mitad del país viviendo allí, con un corralito fiscal, amén del corralito político, del cual podemos hablar en otro momento. Bueno, la verdad es que yo creo que la iniciativa de estas dos listas de competir para administrar el parque industrial es importante. Se habló también de una fundación, se va a crear a partir del viernes una fundación que va a ser una herramienta social, una herramienta política dentro del mismo parque industrial, o sea que no solamente va a haber el trabajo administrativo, el trabajo de solucionar a todos los empresarios, todas las necesidades básicas, sino también de la capacitación y formación, entre otras cosas, de personal y demás, que eso va a tener un poco el objetivo de la fundación, que eso empieza a funcionar a partir vendría a ser el viernes que se apruebe dentro de los temas de la asamblea. Y bueno, con respecto al corralito hay mucho para hablar. Acá está el problema de la inflación muy fuerte y el problema de la restricción de los gastos de las provincias y de cada una, por supuesto, de las provincias. El caso de Buenos Aires, el caso típico de que no le alcanza para pagar los sueldos. Yo creo que Buenos Aires hizo una apuesta a seguir gastando y la Nación les dijo en algún momento, paren porque no es así, hay una política de restricción del gasto y hay un viso de querer controlar o por lo menos bajar la inflación. Esa es la sensación que yo estoy teniendo. Las negociaciones colectivas de trabajo, se habló de un 18% que no se cumplió, pero no supera los montos de la inflación programada, los aumentos de sueldos. Hay toda inquietudes, o por lo menos la necesidad de querer bajar la inflación, porque hoy el mayor problema que tenemos es la inflación a los efectos de poder programar y a los efectos de poder planificar cualquier tipo de proyectos y demás. Buenos Aires, concretamente, al margen del problema político, Buenos Aires pensó que iba a trabajar con una inflación de un 30%, ¿Qué significa? Al hablar de inflación de un 30% significa... En la previsión presupuestaria. La previsión presupuestaria de un 30%, ¿qué significa? Cuando hay inflación, evidentemente aumenta la recaudación impositiva y aumentan los ingresos que va a tener el Estado, porque van a aumentar las ventas, aumentan los productos y todo eso va a tener mayor recaudación. Entonces, el gobierno de la provincia de Buenos Aires pensó que estaba trabajando con un 30%. Y se enfrió la economía. Se enfría la economía, hay menor recaudación, hay una decisión de bajar un poquito a través del gasto público también la inflación, y evidentemente empiezan las restricciones. Genera todo un costo social muy fuerte. Y fue el tema concretamente del aguinaldo, ¿cómo pago el aguinaldo? El costo del aguinaldo, que bueno, se inventó alguna salida para pagar, pero evidentemente el mensaje está muy claro. Señores, paren de gastar, paren de gastar sobre medida de lo que ya está presupuestado, porque justamente el planteo es parar un poco la inflación. Bueno, pero el reto de la Presidente de decir, administre bien, capaz que si hubiera sido Mariotto el gobernador, el reto no hubiera venido y la plata hubiera aparecido. ¿Hasta dónde es un tema económico de mal manejo y administración de las provincias? ¿Hasta dónde es un apriete político vía el ajuste económico? Claro, ¿no? Yo te explico desde el punto de vista económico, en donde hay una decisión política de decir, bueno, vamos a bajar. Ahora, que por otro lado, sugestivamente... el señor Scioli le haya anunciado su precandidatura a presidente y sugestivamente haya generado toda una corriente de pensamiento y demás, bueno, eso ya es más que sugestivo. Pero sí, y eso sí nos toca a todas las provincias, que el manejo de un 75% de los ingresos del país lo está manejando honestamente la Nación. Digamos, se reparte un 25 nada más. Un 25 se reparte en 24 distritos. Y el resto discrecionalmente... lo distribuye obviamente no discrecionalmente, pero el exceso, el exceso que proviene de la misma inflación, lo distribuye discrecionalmente a la Nación. Esta es una herramienta que todas las provincias las están padeciendo. Ahora, fíjate que Córdoba, otra provincia, decíamos, importante, ya de la sota
está teniendo problemas con el tema concretamente de la jubilatorio, sí, ¿no? Sí. Donde dice, bueno, la nación me debe tanto también y hay tantos inclusive juicios que tiene que pagar el ANSES y no lo paga. Ahí está el tema, vos tocaste justo el tema, el ANSES, la plata de los jubilados, la alta sensibilidad social. No te olvides que las provincias seguimos coparticipando con un 15% de impuestos que van al ANSES concretamente para formar los fondos del ANSES. Entonces, se siente el problema político, el problema económico, por un lado, que le deben 1.200 millones, que Córdoba está pagando a sus jubilados, Claro. y por otro lado, la discrecionalidad de los fondos del ANSES en repartir a determinados proyectos, que pueden ser buenos o pueden ser Porque malos. hasta les piden que pero baje las jubilaciones de las otras. No, está anunciado un aumento. Bueno, obviamente, ahora está anunciado un aumento muy fuerte de jubilaciones, se va a ir al mínimo, casi a 2.000 pesos el mínimo de los aumentos de las jubilaciones. Ya se está trabajando con el aumento del salario mínimo vital y móvil. Supuestamente del ANSES, de los 4 pesos que tienen para jubilaciones, 1 va a jubilaciones y 3 van para otros destinos. Para otros destinos. ¿No? Entonces, evidentemente, creo que hay una cantidad muy fuerte y grande de jubilados que han trabajado toda su vida para vivir dignamente sus últimos años y no tener que pasar o ver cómo se distribuyen sus fondos. Y obviamente también nos toca a las provincias, que también las provincias comprometieron y jamás le devolvieron o jamás se dijo, bueno, esa coparticipación que entregan las provincias, en detrimento de la provincia y en engrandecimiento de la gran caja que en este momento es el ANSES. Por eso digo, ¿hasta dónde a lo mejor en esta situación económica nacional, si no se ataca la inflación, que es el gran mal en definitiva, pasa por ahí? Pasa por ahí. Sí. Diríamos que hay 2 grandes temas hoy en la agenda: la falta de seguridad o políticas que tiendan a disminuir la inseguridad y el tema de la inflación. Ahora, uno se pregunta, ¿no? Generalmente había políticas económicas que se explicitaban a través de un ministro de Economía. Y ahora tenemos a lo mejor varios actores que deciden la política económica. Kicillof, Di Giorgi, Moreno, Lorenzino, que es el ministro, supuesto el superministro. Marcó del Pon, que es la presidenta del Banco Central. Pero todo pasa, Andrés, por un problema. Acá no hay una planificación, no hay un plan. Si decimos, bueno, vamos a parar la inflación, yo creo que a todos nos conviene. O sea, si estamos todos pretendiendo, queremos crecer en el país, estamos invirtiendo, estamos apostando a este famoso mercado interno que estuvieron muy bien, acá Soso, Isa, diciendo que estamos apostando, el empresario sigue confiado y sigue apostando al país. Evidentemente, al no haber un plan económico rector, tampoco podemos interpretar cuáles son las medidas que se van adoptando, como por ejemplo la traba de las importaciones, el corralito del dólar, que de última no son malas ni buenas, depende a quién le toque, quién se beneficie y quién se perjudique. En el fondo, en un marco de una crisis que pueda haber en Europa o de una recesión en Estados Unidos, es importante que el país controle su mercado interno para favorecer a nuestros empresarios. Eso es lo positivo. Ahora, lo que sí te digo es por qué se toman medidas, por qué hay una gran emisión de dinero o por qué el corralito del dólar no se puede comprar, no se puede vender, no hay dólares suficientes para pagar. De hecho, en el primer semestre no hubo crecimiento del Producto Bruto. No hubo, obviamente ahora ya se apostó con estos aumentos que van a haber en jubilaciones, estos aumentos de los sueldos y demás, va a haber mucho más dinero para que haya más movimiento en el mercado interno y evidentemente sigamos apostando al mercado interno. Pero lo grueso es que no hay un plan concreto antiinflacionario y cada medida que se toma, los economistas tenemos que empezar a analizar el por qué o tal persona o tal funcionario dijo tal cosa, tal otra dijo tal otra, y empezar a pensar de que forma parte de un plan maestro o de un plan matriz o motor que nos lleve a bajar la inflación, a seguir trabajando, a que nuestros productos sean competitivos en el exterior. Yo creo que todos estamos apostando. Entonces, estos son los momentos en donde, no te digo que vamos a reclamarle, pero sí lo vamos a pedir, que queremos ser parte del asunto, que estamos identificados con todo. El país lo hacemos entre todos. Y a mí me gustaba escucharlo a Daniel Sosoli con ese optimismo. Es bueno escuchar a un industrial que dice, bueno, apuesto el mercado interno que realmente esté garantizado y apostar a la industria. Yo creo que todos los argentinos queremos eso. Es que nadie quiere que no nos pase nada. Nadie quiere, queremos que nos invadan inversiones, o, productos que son
totalmente, quizá de muela o mala calidad, pero a precios que no podemos competir. Quizá la consulta siempre al economista es, bueno, a ver, pero estamos por las medidas que se toman, hasta dónde benefician a las mayorías, ¿no? O Sí, no, sí. y siempre se habló inclusive de que es un tema interesante, que en algún momento me gustaría, Julio, que lo tratemos, que es el tema del mercado financiero. Es otro gran capítulo que nunca se termina, porque cuando se habla de los créditos, en realidad es muy poquito lo que puede haber de crédito, la tasa siempre hoy es mucho más alta que lo que puede ser el tema digo, para obtener crédito, ¿no? Uno, ¿qué le podría decir hoy? No a un ahorrista, ¿no? Aquel que tiene pesos, que los gaste rápido, que compre bienes. Sí, obviamente. Tangibles. Yo dividiría por categorías de ahorrista, ¿no? Sí. El que puede ahorrar 500 pesos, el que puede ahorrar 2.000 o 5.000, el que puede O el que ahorrar puede 50.000 gastar pesos. a lo mejor eso. ¿A qué le alcanza para gastar? Lo que sí les recomiendo que no se queden pesos. Lamentablemente tenés que decirle eso porque sabes que dentro de un año ese peso va a valer 75 centavos, va a perder un 25%, un 25, un 26%, el valor de la inflación anual. Entonces tiene que cubrirse con algún bien o algo tangible que le dé la tranquilidad de que no va a perder el valor de sus ahorros. Quizás generando esa conciencia de la compra de bienes nacionales, capaz que, bueno, también la economía vuelve eso a es funcionar. importante. Y bueno, acá decís, bueno, señor, ¿en qué puedo gastar? O sea, si vos decís que tengo 5.000 pesos para ahorrar, bueno, empezá a construir, comprar un terreno, hacer tu casa, o ver cuál es el abanico de inversiones que se pueden llegar a hacer, pero sí, lo aconsejable es tener el dinero lo menor cantidad de tiempo posible. Hoy, por ejemplo, los plazos fijos, que me estás hablando de las tasas financieras, están en una tasa de un 15%. Claro. Evidentemente una tasa negativa que si vos hablas de una inflación de un 25%, claro, evidentemente estás perdiendo. Cuando vas a cobrar ese plazo fijo, estás perdiendo un 10% de diferencia. Habría que decir, señor, señora, vean qué gastar bien sus pesos, gástelos bien. Claro, pero entonces, o comprar con tarjeta, plato, cuotas fijas, que también es una muy buena inversión, electrodoméstico, o qué sé yo, buscar o un coche, depende de la capacidad que vos puedas llegar a tener, la capacidad de ahorro. Hay gente que pueda decir, bueno, me alcanza para comprar un coche, para cambiar el coche, o puedo llegar en 10 años o en 5 años construir una casa o lo que fuere, pero no quedarse quieto con el dinero porque ese dinero va a perder valor con el correr del tiempo. Y ese es un poco lo que se puede llegar a recomendar. Pero estas medidas también van a aumentar el consumo. Porque si nosotros estamos diciendo, consuman, compren, porque van a perder el valor, eso calienta evidentemente la economía, vuelve a calentar. Pero por otro lado está el problema de que si no acompaña ese gran crecimiento del consumo con inversiones. Con inversión, claro. ¿Por qué? Porque va a aumentar el precio. Y ahí está el efecto inflacionario. Muchos sósolis tiene que haber entonces para que Tenemos pongan que la plata, ¿no? 10 millones de sósolis que inviertan. Que inviertan y que generen productos. Daniel Sósoli invirtió también en Bolivia, invirtió en el Chaco también, así que bueno, quiere decir que esos son los empresarios que hay que apoyar y son los empresarios que están dispuestos a seguir creciendo en el país. Entonces, esa es la gente que hay que apoyar y desde la gestión empresaria, de la actividad gremial empresaria, también se puede servir y puede ayudar a la gestión de gobierno. No podés hablar de economía en donde no hay una gestión de gobierno que maneje o que pronostique o que tenga una decisión política de llevar hasta ciertos niveles. Y el factor confianza es el que haría a lo mejor que los más de 400.000 millones, creo, de dólares de ahorros argentinos en el exterior, la deuda externa, que es esa deuda externa, pueda ser reinvertida, ojalá, en nuestra Argentina, y también tener en cuenta que cada punto de inflación siempre sumerge en la pobreza a los más necesitados, ¿no? a los sectores más vulnerados. Muchas gracias, Julio, y como siempre, claro, conciso, yo creo que nos sirve a todos tener siempre, ¿no?, una idea de lo que pasa en la economía, porque escuchamos a lo mejor qué pasa en Buenos Aires o la política internacional, y acá el salteño quiere saber, bueno, a ver, ¿qué hago con mi ahorro? Esto, bueno, puedo meterme, como decías vos, la tarjeta en cuotas fijas para comprar un electrodoméstico o en una cuota de un auto, si es fija o no, y de esa manera lo poco que tengo el dinero no lo pierda, y bueno, el firme compromiso del empresariado salteño de querer seguir avanzando y querer crecer, acompañar este movimiento. Así que es importante. Muchas gracias, Julio. Gracias por invitarme. Vamos nosotros a una pausa y enseguida, en el bloque próximo, Javier Cornejo Solá
y el tema Siria, algo tan importante para una colectividad, inclusive en Salta, que nosotros conocemos y seguramente están atentos a lo que pasa en ese lugar del mundo.